Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a primer día del ciclo formativo cultural de la Hermandad del Rocío, y en el que hemos querido contar con mi amigo, con el reverendo padre Manuel Gómez Sánchez, que él es de Puerto Real, se ordenó sacerdote en el año 2013, ¿no? 2013. En 2006 entraste en el seminario, ¿no? Entré en el seminario en el año 2006. Luego tú pasaste por San José como vicario, estuviste en Parroquia Tarifa. San José en Cádiz, después en Tarifa, en San Mateo. Y desde el verano de 2020 está aquí en San Fernando, en la parroquia de La Oliva. Anteriormente estabas en Paterna. En Paterna. Llevo 6 años en Paterna, Nuestra sí. Señora de la Iniesta, ¿no? La parroquia. Y eso, y desde el verano de 2020 pues está en la parroquia de La Oliva. Es el capellán del Hospital San Carlos, ¿verdad? Ahora, Efectivamente. también. Y para mí es presentar a un amigo. Nos conocemos desde que éramos dos niños, éramos niños, sí, efectivamente. Y es cofrade, porque yo recuerdo de Veracruz, ¿no? Veracruz, en Veracruz, en Puerto Real. Parroquia San Benito, donde reside el Rocío, ¿no? Exacto. También. Y es rociero, es un cura rociero, hermano de la hermandad de su tierra, de Puerto Real, que fue donde nos conocimos. Pues sin más, Manuel, te doy paso en este primer día del ciclo. Bueno, muchas gracias, Moisés, muchas gracias. Hace muchos años que ya nos conocemos, como bien ha dicho Moisés, soy Manuel, soy sacerdote 9 años ordenado, y he pasado por diferentes lugares, ¿no? Mi mayor tiempo ha sido en Paterna de Ribera, donde he estado 6 años, y después pues he pasado aquí a San Fernando, a la parroquia de La Oliva, y ahora como capellán del hospital. Moisés, cuando hemos hablado, las veces que hemos hablado, me pedía hablar de ese acompañamiento espiritual en el Rocío. Tengo que decir lo primero, que nunca he sido director espiritual de una hermandad del Rocío. No he sido nunca director espiritual. He acompañado a las hermandades durante muchos años, el tiempo que llevo de sacerdote, pues cada año, salvando el tiempo de pandemia. He ido con la hermandad de Puerto Real, y también cuando estuve destinado en la parroquia de San José, pues fui con la hermandad de Cádiz. Pero, como bien ha dicho mi amigo Moisés, desde pequeño voy al Rocío. Por lo tanto, sé perfectamente qué es ese acompañamiento espiritual y qué necesario es el acompañamiento espiritual. No solo desde el punto de vista sacerdotal, porque he ido al Rocío antes de ser cura, y también entraba, pues en mis planes o en mi concepto de ir al Rocío, el tener a un sacerdote que nos vaya acompañando. Allí teníamos al padre don Jerónimo Bernabeu, que él estaba sentado en la puerta de la casa hermandad, allí con su sotana, y era su acompañamiento, estar, ¿no? Estar junto a nosotros. Bueno, quiero comenzar rezando, invocando al Espíritu, para que sea Él el que nos aliente y nos ayude, pues hablaros sobre este acompañamiento espiritual en las hermandades, la hermandad del Rocío, durante el camino y en la romería. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos
tu gozo eterno. Bueno, tenemos que plantear qué es la dirección espiritual. Todos sabemos que un sacerdote es el director espiritual de la hermandad, pero ¿qué conlleva el ser director espiritual de una hermandad? ¿Qué es un director espiritual? Puede sonar algo antiguo, ¿no? Los santos veíamos que en su vida vemos cómo tenían sus directores espirituales, Santa Teresa, Santa Ángela de la Cruz, el Padre Torres Padilla. Entonces, cómo eran acompañados estos santos, ¿no? Y cómo llega hasta nosotros, esta dirección espiritual. El Papa Pío XII nos dice que la dirección espiritual, en el camino de la vida espiritual, no se fíen de ustedes mismos, sino que con sencillez y docilidad pidan consejo y acepten la ayuda de quien con sabia moderación puede guiar su alma, indicarles los peligros, sugerirles los remedios oportunos y en todas las dificultades internas y externas les puede dirigir rectamente y encaminarlos. Fijaros cómo el Papa Pío XII ya nos dice que no podemos tener una vida espiritual en soledad. No podemos caminar solos, sino que tenemos que pedir consejo y aceptar la ayuda de quien con sabia moderación puede guiar nuestra alma. Fijaros, estamos llegando a un punto bastante importante de lo que es la dirección espiritual, ¿eh? Es guiar nuestra alma y que esa persona nos indique los peligros y los remedios oportunos para encauzarnos por el camino del Señor. Esa es la dirección espiritual. ¿Qué busca o qué buscamos en la dirección espiritual? Pues busca la orientación de la vida interior y del ejercicio de las virtudes devotas para que cada cristiano sepa realizar sus tareas cotidianas como servicio a Dios y al prójimo. Su fin es exclusivamente espiritual, es ese acompañamiento del sacerdote que te va dando las pautas oportunas para encontrarte con el Señor, para que cuando nos salimos de ese camino, podemos decir nos salimos de esa roa, volvamos al camino, volvamos a ese camino que nos conduce hacia la vida eterna, pasando por supuesto por la Virgen, pasando por la Virgen. La Virgen siempre nos va a conducir hacia el Señor, hacia el Pastor divino. El objetivo de la dirección espiritual consiste principalmente en ayudarte a discernir los signos de la voluntad de Dios. Todos los días en el Padre Nuestro pedimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Lo decimos todos los días en la oración del Padre Nuestro. Pero ahora, ¿cómo llevo yo a mi vida ese aceptar la voluntad de Dios? Para eso está el director espiritual, el que te ayuda, el que te da un consejo, el que te invita a la oración. La figura del director espiritual es muy antigua en la vida de la Iglesia. En un sentido amplio y genérico se puede remontar al mismo Jesucristo y a la época apostólica, aunque a lo largo de la historia de la Iglesia se ha ido enriqueciendo. Hay que tener en cuenta que la dirección espiritual es complementaria de otras actividades de formación católica y catequesis de carácter más colectivo. La dirección espiritual es algo personal. Primero, personal, en esa persona, y luego colectiva, como en este caso es en una hermandad. Dice San José María Escribá: ¿no se te ocurriría construir una buena casa para vivir en la tierra sin consultarle a un arquitecto? ¿Cómo quieres levantar sin un director espiritual el alcázar de tu santificación para vivir eternamente en el cielo? Un santo bastante contemporáneo, San José María Escribá, y él nos está diciendo
que hay que vivir con un director espiritual en nuestra vida para así enriquecernos en la gracia de Dios y estar acompañados. A veces es difícil, sé que somos pocos sacerdotes y estamos a veces hasta arriba, pero la dirección espiritual es necesaria. El compartir con un director espiritual, tú lo sabes ahora como hermano mayor, el tener ese respaldo de un director espiritual con el que puedas hablar, con el que te pueda comprender y el que te pueda dar, pues, una palabra de Cristo. Creo que eso es primordial en nuestra vida. Las cualidades del director espiritual. Según San Francisco de Sales, nos habla de la caridad, primero caridad, que consiste en disponer tiempo para atender a la persona que necesita dirección, lo que os hablaba antes. El sacerdote tiene que tener tiempo para atender a estas personas que acuden a la dirección espiritual. Ciencia, porque requiere conocimiento espiritual, estudio sobre la vida de los santos y sobre las realidades del alma, justamente para identificar las cuestiones íntimas que la persona vive y discernir qué camino debe seguir. Por supuesto, la prudencia. También es necesaria para que la dirección espiritual no se vuelva un mero trato de dos amigos que comparten algo. Es diferente una dirección espiritual a una amistad que yo pueda tener contigo. Es totalmente diferente, ¿no? Es un consejo espiritual, es un acompañamiento, un seguimiento y decirle, pues también al Señor por medio del sacerdote, que te dé luz para encauzar tu vida en la fe. Hemos visto qué es un director espiritual, qué labor tiene, qué acompañamiento debe tener y que hoy día hay sacerdotes que son directores espirituales no solo de las hermandades, que eso casi que nos viene en el nombramiento, porque cuando uno es nombrado párroco de algún lugar, por defecto eres el director espiritual de las hermandades que estén allí. Pero hay personas que se dirigen espiritualmente con algún sacerdote de nuestra diócesis. La dirección espiritual en las hermandades. Aquí os pongo este famoso libro de las hermandades y cofradías de la diócesis de Cádiz y Ceuta, de nuestra diócesis. Dice que las normas diocesanas establecen que las hermandades tendrán un director espiritual, normalmente el párroco de la sede canónica de la hermandad, como bien os decía antes. ¿Qué tiene que hacer ese director espiritual? Nos lo dice muy claro las normas diocesanas. Ejercer el ministerio sacerdotal a favor de la hermandad y de los miembros de la misma. Fomentar y velar porque en la hermandad se guarde en todo momento la debida comunión con las orientaciones y normas diocesanas. Y dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a los actos de culto, predicador, predicaciones, a la formación de sus miembros y a las obras de apostolado y caridad. Esa es nuestra labor como directores espirituales de una hermandad. Por ello, hemos de pedirle al Señor muchas vocaciones para que podamos llevar a cabo esta tarea que el Señor nos encomienda. Que no es fácil, pero que sin duda con la ayuda de Dios lo llevaremos hacia adelante. También, por supuesto, se encomiendan unas tareas, como pueden ser los temas jurídicos de una hermandad, ¿no? A la que ahora tú te estás poniendo a punto, te estás poniendo a punto, ¿verdad? El acompañamiento espiritual en el rocío. Os lo digo desde mi experiencia. Como he comenzado, os lo vuelvo a repetir. No he sido nunca director espiritual del rocío, porque en los lugares donde he estado no he tenido hermandad del rocío. Pero he acompañado a la hermandad de Puerto Real pues desde que era niño y después la he acompañado desde que soy sacerdote.
Para mí, el director espiritual de una hermandad no es más que un compañero de camino. El sacerdote nos acompaña y viene junto a nosotros y viene en el nombre del Señor, en el nombre de la Iglesia, acompañándonos en ese peregrinar. Y como el camino, el de Cristo, no se hace solo, sino siempre junto a otros hermanos, vivo mi sacerdocio caminando con mi hermandad, concretamente con la de Puerto Real. Lo sigo haciendo. Los 9 años de sacerdote he caminado con ellos, siempre pues pidiéndole permiso al director espiritual para decirle que yo voy a acompañar, como se suele llamar, capellán de camino, ese sacerdote que va acompañando a la hermandad durante el camino y la romería. Porque yo creo que eso son dos diferencias, ¿no? El camino y la romería, como ahora lo vamos a ver. En mi caso, uno ya ha caminado buscando el camino, que se siente peregrino y rociero, y que quiere a la Virgen, que lo vive por dentro, y en muchos momentos también por fuera, pero que sigue enamorado de esa discreta mirada de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío. Nosotros los sacerdotes, que vamos con diferentes hermandades, queremos servir con los mismos sentimientos de Cristo buen pastor. Son muchas las hermandades que vamos peregrinando y no todas pueden llevar a sacerdote, porque es cierto, no podemos paralizar la diócesis, es decir, no podemos dejar nuestras parroquias, alguien se tiene que hacer cargo de los demás, ¿no? Pero hacemos el esfuerzo e intentamos de tener ese acompañamiento. El Papa Benedicto XVI nos dice acerca de la religiosidad popular como un precioso tesoro de la Iglesia Católica, donde aparece el alma del pueblo. Un precioso tesoro de la Iglesia Católica donde aparece el alma del pueblo. El rocío mueve muchos corazones, mueve al mundo entero. Y es una gracia de Dios. Cuando nos ponemos en camino y veo todo el protocolo que hay detrás, cuántas reuniones de preparación, cuántas cosas, digo, madre, cuántos corazones mueve hacia tu Hijo. Es impresionante. Pero esa luz no solo es de la Virgen, es de Cristo. Y nuestra vida está llamada a girar en torno al Señor. Por eso nosotros clamamos a nuestra Madre, la Virgen del Rocío, que nos lleve al Pastor Divino, ¿no? Para que sea Él nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. El acompañamiento espiritual en el camino del Rocío. El director espiritual es un mero servidor que ha de estar disponible para los diferentes sacramentos. Yo destaco 2 sacramentos durante el camino. Es el de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la confesión, ¿no? Donde le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos ponemos en camino. Y nos ponemos en camino para llegar a una romería. Bien. Pero ese camino es un peregrinar. Y es un camino de conversión. Por eso es importante que el sacerdote acompañe. Porque es el sacerdote el ministro de la penitencia. Tiene que estar para confesar un sacerdote. Tiene que estar un sacerdote para celebrar la Eucaristía. Por supuesto,
bueno, el rosario lo podéis rezar vosotros, el ángelus también, me parece estupendo. Pero si el sacerdote está, bueno, pues también es la labor del sacerdote, que rece en esos momentos, que se haga presente, que nos diga una palabra del Evangelio. Mientras las hermandades peregrinamos, vamos hacia la aldea almonteña con una preparación. Ponemos en ese camino nuestros sufrimientos, ponemos a los enfermos, todas nuestras intenciones. Pero también tenemos que poner nuestros corazones, porque vamos a un encuentro con la Virgen y a celebrar Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Y para eso se requiere una preparación. Cuando una hermandad pues no lleva sacerdote, por las cuestiones que sean, porque no nos podemos partir por la mitad, es importante que las hermandades en el coto se unan y que vivan la Eucaristía juntos y que se pueda ofrecer un tiempo para la confesión, para rezar. Es, como os he dicho antes, estar. 2 puntos claves. Aquí vemos, bueno, pues hay un sacerdote, un compañero sacerdote con la estola morada, quiere decir que se está preparando para la confesión. Sacerdote, un sacerdote se puede identificar bien por el clériman o bien por esa estola, ¿no? Pues la estola morada es para la confesión. Nos dice Ezequiel, en el Antiguo Testamento, escuchemos la voz del Señor que nos dice, os daré un corazón nuevo, infundiré en ellos un espíritu nuevo, arrancaré de su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa peregrinación es, como os he dicho, un tiempo para abrir nuestros corazones a la gracia del Espíritu Santo. Si vamos con nuestra mochila cargada de pecado y volvemos con la misma, bueno, sí, hemos hecho el camino, hemos vuelto, lo hemos pasado muy bien, pero ¿a qué nivel espiritual ha llegado mi caminar, mi peregrinación? Yo eso lo vivo mucho cuando vamos al Vía Crucis, ahora en el mes de marzo. La cantidad de gente que se confiesa en el Vía Crucis. Impresionante. De un no parar continuamente. Estar continuamente celebrando ese sacramento de la penitencia. Y eso es para darle gracias a Dios, porque vamos para la conversión. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a los que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. ¿Qué tenemos que tener claro? Que de esos 7 sacramentos que nos ofrece la Iglesia, hay 2 que son de sanación. Uno es la penitencia y el otro es la unción de enfermos. Y a veces lo olvidamos. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la formación nuestra de ese sacramento. Por otro lado, la Eucaristía. Ahí veis a un servidor celebrando la Eucaristía en el coto. Una de las cosas que más me apasiona, el celebrar el ministerio sacerdotal en lo que desde niño he vivido. Y celebrar la Eucaristía es el momento de fraternidad, es el momento donde nos reunimos en el nombre del Señor. ¿Y qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta el tener una organización para llegar a tiempo a la Eucaristía? Yo veo a muchos hermanos nuestros, míos y nuestros, que van llegando a medida que yo ya voy con la Eucaristía más o menos empezada. Yo sé que hay que recoger la tienda, yo sé que hay que levantarse muy temprano, que hay que quitar la cafetera, que hay que hacer mil cosas, lo sé, pero si no tenemos ese alimento espiritual, ¿qué vamos a dar nosotros?
si no vamos a la fuente que es Cristo. Nos podemos quedar sin desayunar, nos podemos quedar con la tienda medio montada, pero es que la Eucaristía es el momento central. Es donde un sacerdote, que también ha dispuesto de su tiempo, está allí para que por el Espíritu Santo esté en medio de nosotros el cuerpo y la sangre del Señor. No es un tirón de orejas para nadie, ¿eh? Simplemente veo la necesidad. ¿Por qué? Porque yo he caminado sin sacerdote y he caminado con sacerdote. Y esa diferencia yo la he notado. Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿eh? La Eucaristía. Dice que por la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Dice en el Catecismo que todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo quien preside invisiblemente toda celebración eucarística, como representante suyo el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capiti. Preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Creo que también es algo muy enriquecedor cuando 2, 3 hermandades se reúnen, ¿no?, para celebrar la Eucaristía. Creo que también vosotros tenéis la experiencia, creo que hasta don Rafael, ¿no?, os ha celebrado una Eucaristía en Pileta. ¿Eh? Don Rafael, el señor obispo, pues también os ha acompañado, ¿verdad? Creo que eso es esencial. Por otro lado, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Nosotros de eso sabemos bastante, ¿eh? Vendían sus posesiones y bienes, los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios, con alegría y de todo corazón. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, celebraban la fracción del pan, celebraban la Eucaristía, y después lo celebraban. Compartían todo lo que tenían, lo que hacemos nosotros. Montamos una mesa que hay para comer 3 días. Lo compartimos porque nos sale del corazón, lo ponemos al servicio de los hermanos. Y eso es propio de la vida cristiana. Eso es algo de las primeras comunidades. Por eso nosotros tenemos que tener como clave la Eucaristía y el compartir. Las dos cosas. No una. Creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Porque el compartir es estar con un hermano, el tener un tiempo para hablar con él, hablar de una preocupación, hablar del camino, de los atascos que ha habido, de lo mal que lo está haciendo el hermano mayor. ¿Eh? Lo mal que lo está haciendo el hermano mayor. Pero que no es el caso. Pero que no es el caso. Entonces, creo que eso es importante. Y, sobre todo, eso lo he dicho como broma, porque nosotros estamos llamados a construir. Estamos llamados a construir una hermandad. Y si una hermandad, ya de por sí, en su enclave, es una comunidad de hermanos, el rocío tiene su complicación, es mover a una caravana de hermanos. Y eso, como yo lo he vivido, sé perfectamente lo que es, ¿no? Y si lo llevamos desde Dios, Él envía la gracia del Espíritu Santo para que esto llegue a buen puerto. Pero si no lo llevamos desde Dios, encontramos muchas y serias dificultades. Por eso es tan importante la vida espiritual. Y no os hablo del director espiritual, la vida espiritual de la hermandad.
Bueno, pues por un lado hemos visto ese peregrinar, el estar en el camino, el celebrar la Eucaristía, el rezar el Ángelus cada mañana, el tener el rosario por la noche, a la hora que lo tengáis. Todos esos puntos son importantes. Yo creo que también incluso muchas veces tenemos que ser flexibles ante esas cosas, ¿no? Porque nunca sabemos a la hora que vamos a llegar a la acampada. Y tú el rosario a las 12, pero si es que he llegado a las 12 menos cuarto, ¿no? ¿Cómo va a ser a las 12, no? Bueno, pues hay que adaptarse. Tenemos que ir viendo las circunstancias que vamos teniendo. Pero no por llegar tarde se tiene que dejar de rezar. Eso no lo justifica una cosa con la otra. Es decir, llegamos tarde, pero bueno, pues ahora se lo ofrecemos al Señor, vamos a rezar juntos. Le vamos a ofrecer este camino que hemos tenido, lo bien que lo hemos pasado, vamos a rezar juntos. Una vez que llegamos al Rocío, ese acompañamiento espiritual sigue. Como hermandad filial nos unimos a toda la organización de la Hermandad Matriz del Monte. Yo tengo que destacar siempre, a lo largo de mi conocimiento del Rocío, la acogida que la Hermandad Matriz de Almonte y los sacerdotes dan a todas las hermandades filiales. A mí eso me llama mucho la atención. El pueblo tan acogedor, con el cariño que te tratan, cómo los sacerdotes te saludan, te dan un abrazo cuando llegas del camino, cómo ellos nos abren las puertas al querer, al amor de su patrona. Para mí eso es algo que me marcó desde pequeño y que me sigue marcando, y lo he vivido desde los dos ámbitos, como laico y como sacerdote. Nosotros los sacerdotes continuamos esa labor espiritual en la romería y nos ponemos a disposición de los sacerdotes de Almonte para estar continuamente en los confesionarios donde siguen las confesiones. Acompañamos a la hermandad en su presentación ante la hermandad matriz y convivimos en la casa junto a todos los hermanos. Celebramos la solemnidad de Pentecostés. Yo creo que ese punto es también esencial en la vida espiritual de una hermandad, ¿no? Donde todas las hermandades se reúnen, donde celebramos la Eucaristía y celebramos esa gran venida del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés y fueron bendecidos con el don de lenguas al predicar el Evangelio. Pedro proclamó que Jesús es Señor y Cristo. Una multitud inmensa de sacerdotes que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, todas las hermandades. Yo creo que es un punto clave de la romería, el celebrar el día de Pentecostés. Por supuesto, el rezo del Santo Rosario en la noche y el rezo de la salve de nuestra Madre, la Santísima Virgen. El acompañamiento espiritual no acaba con la romería. Las hermandades vuelven a peregrinar llenas de gracia del Espíritu Santo por el camino de vuelta. Yo entiendo que son muchos días, lo sé, porque tengo una parroquia, porque tengo un hospital y porque le tengo que dejar esa labor a alguien que me ayude. Pero es necesario que cada hermandad vaya con su sacerdote. ¿Y qué hace el cura? Simplemente, como he empezado, estar. No hay que hacer mucho más, es estar en el nombre del Señor. Para cualquier duda, para cualquier acompañamiento, para estar andando junto a los peregrinos, hemos de estar acompañando. Yo, quizás porque soy rociero, no lo sé, pero yo lo veo clarísimo. Lo veo muy claro. Entonces, por eso sigo acompañando a las hermandades,
aunque en este caso es un poco especial, porque acompañar a Puerto Real es acompañar prácticamente a mi familia, ¿no? Soy uno más entre ellos. Pero intento llevar también esa palabra del Señor. Yo aún recuerdo cuando San Fernando no era filial y caminábamos juntos, ¿no? Y recuerdo también aquel primer camino donde ya erais filial y caminamos las dos hermandades juntas, las dos hermandades aquel año hasta el Rocío. Uno de los santos más contemporáneos y que seguro que alguno de vosotros estuvo en aquel momento en el que estuvo hoy día San Juan Pablo II, él desde el balcón decía: antes de bendeciros, alabemos juntos a María. Viva la Virgen del Rocío, viva la Blanca Paloma, viva la Madre de Dios. Ante la interrupción varias veces de su discurso por los aplausos, el Santo Padre decía: se ve que lo que decís, de verdad, se ve con este aplauso. Que todo el mundo sea rociero. Y esa frase nos ha calado, ¿no? Nos ha quedado a nosotros, que todo el mundo sea rociero. Él pudo ver cómo la Virgen del Rocío mueve multitud de corazones. Este fin de semana pasado ha habido de la Delegación de Juventud de Huelva, a nivel diocesano, un encuentro. Una cantidad de jóvenes impresionante. Esta semana, Este sábado, a nivel nacional, de todas las hermandades filiales, vamos a tener ese encuentro. Son momentos donde tú ves la acción de Dios en medio de todas estas personas, ¿no? Por ello, yo creo que esa labor espiritual es crucial en nuestra vida. Y ahora quiero que tengamos un poco de tiempo para compartir bueno, que me podéis preguntar algunas dudas o de qué forma veo yo, o desde el punto de vista sacerdotal, ese peregrinar hacia el Rocío. Gracias a Dios hay una multitud de sacerdotes que acompañamos a diversas hermandades, a muchas, y que luego se vive también esa fraternidad sacerdotal, ¿no? Porque ya conoce a uno de Barcelona, a otro de Madrid, y existe esa fraternidad, y que nos vemos prácticamente de año en año, en la misa del pontifical. Bueno, pues nos saludamos, ¿no? Nos vemos de año en año, pero tiene ese hermano sacerdote que también es un regalo de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío. Bueno, pues ahora, si me tenéis que hacer algún tipo de pregunta sobre la dirección espiritual o sobre algún tema que os surja algún tipo de duda, es el momento. El hielo. Estamos en familia, por lo tanto podemos estar con toda tranquilidad ante ello, ¿no? Porque que eso es, muchos de vosotros, pues bueno, la mayoría me conocéis y no hay ningún tipo de problema, por lo que podemos mantener un diálogo bastante interesante. ¿Cómo habéis vivido vuestros inicios, ¿no? como hermandad? Como hermandad, porque no sé si siempre habéis estado como sede canónica en la Bazar, ¿no? Sí, sí. En la Bazar, ¿no? Bueno, pues es un lugar, ¿no? Ya un lugar de referencia. Por aquí tenemos a hermanos que han peregrinado desde esos primeros años, ¿no? Y que sin duda, pues también ha sido puntales, ¿no? Que han mantenido ahí, porque esto es una perseverancia continua. Esto es un trabajo continuo, pero un trabajo que os se lleva desde el Señor. Os digo que no llega a buen puerto, y tú lo sabes perfectamente, que hay que llevarlo desde el Señor, por medio de la Virgen, pero desde el Señor, para que todas esas hermandades puedan tener una misma dirección, un mismo sentido, ¿no? Porque aunque caminamos por diferentes lugares,
Unos vienen desde Sevilla, otros vienen desde Córdoba, por diferentes caminos. Pero todos llegamos al mismo punto, que es a nuestra Madre, la Santísima Virgen, para que ella nos lleve a Cristo. Ese es nuestro fin. Diga usted. Te pregunto. ¿Tú ya como sacerdote llegaste a hacer algún camino con el Padre Pepe? Llegué a hacer camino con él, sí. Es un sacerdote que venía de Córdoba, de Cabra, De Cabra. ¿eh? Y que nos acompañó muchos años a la Hermandad de Puerto Real. Bueno, he conocido muchos sacerdotes, ¿no? Porque aunque a lo mejor el directo espiritual no pudiera ir por las razones que fuera, pero siempre algún sacerdote ha acompañado a las diferentes hermandades. Y he coincidido con muchos sacerdotes. Puerto Real creo que se llevó desde el 2004 a 2006, que fue el primer año que fue la hermandad ya afiliada, que fue sin sacerdote. Y toda la cuestión eclesiástica la hizo allí el padre don Jerónimo. Don Jerónimo Bernabéu era el que se encargaba entonces Y ya en de el la hermandad. 2006 tú estabas en el seminario. Entré en el seminario aquel En año, el 2006. efectivamente. Entré en el seminario. Ya os digo que a veces ese acompañamiento, bueno, es que se tratan de 10 días. ¿Eh? Se trata de 10 días. Y 10 días que le tiene que dar a la parroquia a un compañero, ¿no? Que sin duda los compañeros gustosamente, ¿no?, te echan una mano. Pero hay veces cuando no se puede, pues no se puede. ¿Cómo vivís como hermandad esos momentos como por ejemplo es la Eucaristía? ¿Cómo lo vivís vosotros ese momento? ¿Es un momento de encuentro? ¿O como bien os he dicho, encontráis dificultades para ese momento, que es el momento del Señor? Nosotros, por ejemplo, Manuel, coincidimos la mañana del miércoles y es una misa muy especial, muy bonita, que yo creo que coincidiremos todos, que la hacemos con la hermandad de Ceuta, Arcos y San Fernando. Las piletas, ¿no? No, esa la hacemos en Carbonera. Ah, en Carbonera, bien. En Carbonera. Y yo creo que coincidiremos que es una misa muy aparte. Obviamente la de Palacio porque ya es el último día cuando se llega a la aldea. Pero la del miércoles, o quizás es alguna opinión también personal, pero a mí me gusta mucho esa misa. Porque también es la primera que hacemos, porque la del martes la hacemos en Pileto, todavía no hemos cruzado, pero esa Eucaristía es preciosa. Es el momento, yo creo que en eso nos tenemos que esforzar todos, ¿no? En tener una organización y decir, bueno, este tiempo es para el Señor y quizás me tengo que levantar media hora antes, no lo sé, pero es que este tiempo es de Él. Pero hay que ofrecerle al Señor ese momento, ¿no? Ese decir, bueno, me tengo que levantar. Yo creo que, efectivamente, yo creo que todo eso es, bueno, es poner de nuestra parte. Yo muchas veces lo entiendo. Nosotros en Puerto Real, el primer día en Marismilla, tenemos la misa a las 8 de la mañana. Es a las 8 de la mañana. Mis hermanos, Manuel, se quejan muchas veces algunos de que madrugamos mucho. Y nosotros pues no yo me encargo de ir uno por uno. Y le digo, es la hora. Es la hora. Y yo le digo, es la hora, ¿no? Es la hora. Y comenzamos a las 8 de la mañana con la Eucaristía. Pero es que es el momento espiritual donde el Señor nos va a confortar. ¿Qué vamos a tener por esas arenas? ¿Qué nos vamos a encontrar? Es el momento de acudir al Señor, es el momento de acudir a la fuente, porque es que si no funcionamos. Podemos comer, podemos beber, pero es que nos falta el alimento espiritual. Pierde su sentido y no hay que olvidar que el rocío es una romería, pero que el camino es una peregrinación. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Lo vamos a pasar bien, por supuesto, pero cada momento tiene su cosa. La romería la empieza al monte, porque vamos a la romería del Rocío del Monte. Nosotros no vamos a la romería de la Hermandad de San Fernando, no. Vamos a la romería del Monte.
y peregrinamos durante un tiempo, El camino de Santiago, Manolo. efectivamente, ¿no? El camino de Santiago es senderismo, vamos a llamarlo así. Yo tengo un primo que lo hizo y yo veo lo bien que me lo pasó. Claro, ¿no? Entonces esa peregrinación, ¿no? Esa peregrinación Y te metes ahí en la jungla aquella. y si bonito es el camino de ida, bonito es el camino de vuelta. Cuando ya vienes con toda tranquilidad, celebrando la Eucaristía, después de haber vivido allí Pentecostés, de haber tenido el encuentro con la Virgen, ¿no? Ese camino de vuelta es una maravilla, ¿no? El tener ese tiempo para meditar todo lo que has vivido en el rocío, en esa romería, sin duda, ¿no? Todos esos momentos clave. Yo os invitaría sobre todo a que, bueno, yo lo digo como sacerdote, ¿no? A que intentéis la próxima romería a verlo desde ese punto de vista. Verás como el Señor va a tocar vuestros corazones y va a ser totalmente diferente. Estoy convencido, estoy totalmente convencido de ello. Porque lo he visto, porque lo he vivido. Entonces, os animo a ello, porque el Señor cuenta con cada uno de nosotros para esa labor de evangelización, que sin duda es el fin de una hermandad, ¿no? La evangelización. Y en el momento que uno no va a esa fuente a llenar su corazón, pues mira, eso se va quedando vacío, se va quedando vacío. Y el rocío es una oportunidad impresionante para que el Señor sea el centro de nuestras vidas, por medio de la Virgen, sin duda alguna. Bueno, yo no me quiero extender más, simplemente daros las gracias por la invitación que me habéis hecho. Os he hablado desde el corazón y desde mi experiencia, porque como sacerdote os puedo decir que no sé orientar mi vida sin el rocío, sin la Virgen, sin el pastor divino. No sé orientar mi vida, ni siquiera mi ministerio sacerdotal, ¿no? Porque lo he vivido allí y porque el Señor me ha regalado este ministerio sacerdotal para estar al servicio, y lo estoy al servicio de mis hermanos, ¿no? Y como he visto el cambio de tantas personas, la conversión de tantas personas en el camino, pues por eso hago el esfuerzo de echarme a caminar. A pesar de que me gusta, pero porque sé que durante el camino, durante la romería, por medio de la Virgen, el Señor cambia a las personas. Y las cambia, pero les da la vuelta. Vienen que son otras. Y eso hay que aprovecharlo. Es que estamos llamados para eso. Estamos llamados a la conversión. Y tenemos que aprovechar lo que el Señor nos ofrece. Y nos hemos sentido llamados a vivir el rocío, pues adelante. Pero vamos a vivirlo como el Señor quiere. Él hágase su voluntad, no la mía. Hágase su voluntad. Y no la mía. Bueno, la mía sí, pues yo preparo mi coche, voy estupendamente. Ya llevamos hasta agua caliente para ducharnos, lo llevamos todo. Bueno, oye, nos duchábamos en un chorro de agua fría cuando éramos chicos. Y ahora la situación ha cambiado, que no te digo ni mejor ni peor, es diferente simplemente, pero que aprovechemos la ocasión que el Señor nos da para encontrarnos con la Virgen. ¿Vale? Muy bien, Moisés, y todos vosotros, muchas gracias por vuestra invitación, gustosamente. Hablo de la Virgen del Rocío, siempre, que me lo digáis, siempre. Gracias a ti, Manuel, gracias a ti por habernos puesto en camino, por tu enseñanza, por tu formación. Y para mí es una alegría que estés aquí con nosotros, aparte por la amistad que nos une, sino que sé que tu devoción por la Virgen, que lo he vivido contigo desde chico. La hermandad quiere tener un detalle contigo.
Muchísimas gracias, muchas gracias. La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Fernando, al Reverendo Padre don Manuel Gómez Sánchez, en agradecimiento por su participación en el ciclo cultural. San Fernando, noviembre de 2022.